Lo que tenemos aquí son los primeros ejemplos conocidos de las primeras grabaciones indecentes en la historia de las grabaciones de sonido. Debo admitir que me parece raro que Cory pensara en mí en este contexto en particular. Pero para nada me preocupa, es parte de la historia. El objeto más perturbador jamás presentado en Pawn Stars, un diamante creado con el material genético de Ludwig van Beethoven, que está a punto de desatar el caos en Las Vegas. Lo que estás viendo no es un simple diamante azul con destellos hipnóticos bajo las luces de la tienda. Es el resultado de un proceso científico revolucionario que ha transformado el cabello auténtico de Ludwig van Beethoven, conservado meticulosamente durante más de 200 años. En los próximos minutos serás testigo privilegiado del momento exacto en que tres mundos aparentemente incompatibles, la ciencia de vanguardia, el legado musical de siglos y el implacable negocio de las antigüedades, colisionan de la forma más perturbadora posible. Rick debe tomar una decisión imposible: pagar la astronómica suma de $125,000 por lo que esencialmente es un pedazo literal de Beethoven transformado, o rechazar lo que podría convertirse en el objeto más único jamás ofrecido en la historia de la televisión. Antes de llegar al diamante, te presentamos objetos igual de valiosos que fueron testigos de múltiples ofertas en Pawn Stars. Número 6. Implante mamario vintage, silicona. Si el artículo anterior no te impresionó, quizás deberías visitar rápidamente a un especialista. Pero antes de eso, vale la pena conocer a la siguiente vendedora que llegó a la tienda, con gafas de sol sobre la cabeza, un vestido con estampado tropical y sandalias con plataforma. Su atuendo parecía decir que siempre estaba lista para la playa o que extrañaba los maravillosos días de verano. La vendedora entró riéndose y saludó alegremente anunciando que traía un seno. Y vaya que no se refería a la curva. Cory y Chumley la atendieron intercambiando miradas confusas, como preguntándose si podrían haber escuchado mal. Y no, definitivamente, aquella no era una clínica ni había equivocación alguna por parte de la vendedora. Se trataba de un implante mamario de silicona fabricado por Dow Corning, uno de los modelos tempranos, posiblemente de las décadas de 1960 o 1970. La pieza tenía una estructura poco común, con 4 lóbulos que debían adherirse al tejido mamario. Cory recordó que Dow Corning enfrentó demandas millonarias cuando estos implantes comenzaron a causar complicaciones, rechazo del cuerpo, filtraciones y otros efectos secundarios. A pesar de eso, para los conocedores se trataba de un objeto coleccionable y muy raro, especialmente en el mundo de los objetos médicos antiguos. No era un artículo decorativo ni funcional, pero su valor radicaba en la historia. Representaba los inicios de la cirugía plástica moderna, cuando aún era tabú y experimental. La clienta explicó que su tío era vendedor de suministros médicos y tenía varias piezas extrañas en su garaje. Este implante en particular lo había guardado como muestra de exhibición. Con humor, comentó que tenía más historia que sus propios senos, y estos habían visto cosas. Tal vez eso fue más de lo que todos esperaban escuchar. Chumley, entre risas, le preguntó si lo tenía expuesto en la sala o lo había sacado solo para esta ocasión especial, y no cabía duda de que esta sí que era una ocasión especial. La clienta pidió $1,000, argumentando que era una pieza de conversación única y parte importante de la historia médica. Cory consideró que no había un mercado claro para un objeto así, aunque lo aceptaba como curiosidad. Después de intercambiar bromas sobre vitrinas, museos y posibles usos decorativos alternativos, Cory le ofreció $500. La clienta, no muy convencida con el monto ofrecido, intentó subir a $700, pero Chumley intervino con una oferta intermedia de $600 y una camiseta de regalo con el logo de la tienda para cerrar el trato. Ella aceptó entre carcajadas, comentando que con eso le alcanzaba para ir a tomar margaritas con sus amigas y contarles que había vendido un seno en Las Vegas. Definitivamente, esta era una historia que la vendedora contaría a sus nietos algún día. Número 5. Escultura de M.L. Snowden. Nuestra primera vendedora llegó a la tienda con un estilo que no pasaba desapercibido. Con su cabello rubio al hombro y un maquillaje que parecía recién salido del estilista, entró cargando una escultura en brazos mientras comentaba, más en serio que en broma, que estaba lista para deshacerse de la pieza y del recuerdo de su ex-suegro, quien se la había regalado. Rick atendió personalmente el caso y desde que vio la escultura por primera
primera vez, su interés pareció muy alto. No era para menos. La pieza estaba firmada por M.L. Snowden, una de las artistas más reconocidas dentro del movimiento escultórico contemporáneo. Además, estaba numerada, siendo la 14 de una serie limitada de 25 en bronce. Rick sabía perfectamente que la probabilidad de encontrar artículos de este tipo era bastante baja. Las obras de Snowden formaban parte de colecciones privadas y galerías importantes, y algunas habían sido vendidas por cifras de decenas de miles de dólares. Sonaba a dinero en la caja registradora. La escultura estaba en excelente estado, firmada, con detalles trabajados a mano y acabados de fundición artística. Aunque la clienta no recordaba el nombre exacto de la pieza, aseguró que su ex-suegro la había adquirido directamente de la artista. La vendedora no ocultó en ningún momento su intención de liberar espacio emocional. Rick, con su característico humor, pensó que había escuchado muchas razones extrañas para vender arte, pero esta se llevaba el premio a la más pasivo-agresiva. Al menos, la vendedora no había decidido resolver las cosas de una forma agresiva a agresiva, fundiendo la escultura. Después de charlar un rato sobre la pieza, Rick reconoció su importancia. Sabía que otras esculturas de Snowden se habían vendido en galerías por entre $20,000 y $50,000, dependiendo de la obra. Sin embargo, su experto habitual en arte estaba de viaje, así que no podía asegurar con certeza el valor de esta en particular. La vendedora inicialmente pidió $50,000, pero Rick, considerando la ausencia del experto y lo limitado del mercado, le ofreció $20,000. Para su sorpresa, la vendedora ni siquiera regateó, simplemente sonrió y aceptó el trato sin pensarlo demasiado, como quien se quita un peso de encima o un suegro del pasado. Ahora tendría más espacio y menos recuerdos compartidos de su matrimonio anterior. Más tarde, Rick admitió frente a la cámara que probablemente había pagado de más, pero sentía que había sido un riesgo calculado. Cuando Chad, su contacto en arte, finalmente revisó la pieza, confirmó que formaba parte de la serie Elementos de Luz de Snowden. Sin embargo, le estimó un valor de apenas $6,000, lo cual dejó a Rick entre la risa nerviosa y la resignación. Chumley y Corey no tardaron en burlarse, comentando que había pagado $20,000 por una escultura que parecía una espiral de mantequilla. Rick, visiblemente molesto, juró que no volvería a comprar arte sin su experto presente. Si la vendedora vio este episodio, seguramente agradeció al universo por correr con tanta suerte. Este se convirtió en uno de esos extraños casos donde la vendedora no solo se quitó un peso emocional de encima, sino que también obtuvo mucho más dinero del que realmente valía el objeto. ¡Qué satisfacción! Número 4. La jaula victoriana que se convirtió en broma millonaria. Chumley acaba de protagonizar la transformación más absurda de un objeto en la historia de Pawn Stars. Lo que comienza como una simple jaula para pájaros termina en una bromilla que le costará a Rick su cordura. El momento que cambió para siempre la relación entre Rick y Chumley comenzó cuando una señora con aires de abuela perfecta entró a la tienda con la energía de quien visita a sus nietos. Su aura maternal y sonrisa cálida hicieron que todos se sintieran instantáneamente cómodos. Mis pajaritos ya no la usan y me da pena verla llena de polvo, anunció con la alegría de quien planea una sorpresa para alguien. Chumley y Corey intercambiaron miradas de confusión, no seguros de si la mujer había confundido la casa de empeño con una tienda de mascotas. Pero no, ella sabía exactamente dónde estaba y qué quería vender: una magnífica jaula victoriana de pájaro. ¿Qué podemos hacer por usted hoy?, swingueó Corey con su profesionalismo habitual. La mujer colocó sobre el mostrador una estructura impresionante, una jaula antigua de hierro forjado con intrincados detalles ornamentales florales, base de madera tallada y una elegante cúpula metálica que terminaba en un gancho para colgar. Era el tipo de objeto que hacía que los decoradores de interiores tuvieran visiones de grandeza. Era el hogar de mis periquitos y canarios durante décadas, explicó con nostalgia. Fue el centro de atención en mi comedor por años, pero ya no tengo aves. Ahora solo sirve para acumular telarañas y recuerdos. Corey, siempre con ojo para lo vintage, examinó la pieza con interés genuino. Estas jaulas se fabricaban en los años 20 y 30. Eran consideradas un símbolo de estatus, algunas incluso recubiertas en pan de oro o con incrustaciones de piedras semipreciosas. Tras una inspección minuciosa, señaló los detalles que afectaban su valor. Si estuviera en condiciones originales, podría valer más de $1,000, pero con la parte superior reparada y este desgaste visible, estimo su valor en unos
unos $300. Chumlee, en uno de esos momentos de brillantez inesperada que justifican su presencia en la tienda, sugirió: podríamos ponerle luces LED y convertirla en lámpara vintage, un candelabro ornitológico, ¿entiendes? La señora, más astuta de lo que su apariencia de abuelita sugería, contraatacó con confianza: pido $500. Esta fue la suite presidencial de mi guacamayo durante 15 años. Imaginen las historias que podría contar si hablara. Cory mantuvo firme su oferta. $300 es lo máximo que puedo ofrecer. Chumlee, intentando cerrar el trato, añadió: te regalo una camiseta de la tienda como incentivo. La vendedora soltó una carcajada tan genuina que iluminó toda la tienda. Está bien, pero guarden respeto. Ahí cantaron mis bebés. Lo que parecía el final de una transacción normal se convirtió en el comienzo de la broma más elaborada en la historia del programa. Chumlee, inspirado por la historia de la señora, contrató a Rick Dale para restaurar la jaula. El resultado fue espectacular: una jaula resplandeciente con pintura dorada, rubíes falsos y detalles brillantes que parecían sacados de un palacio oriental. Pero no se detuvo ahí. En un golpe de genialidad o locura, Chumlee compró un guacamayo parlante como regalo de cumpleaños para Rick. Durante semanas, entrenó secretamente al ave para que dijera "chum" cada vez que veía a alguien entrar a la habitación. El día del cumpleaños de Rick, Chumlee colocó la jaula restaurada en su oficina con el guacamayo dentro. Cuando Rick entró y el pájaro comenzó a gritar "chum, chum, chum" sin parar, su expresión se transformó en una mezcla de horror y resignación. Este es el peor regalo que me han hecho. Después de aquel disfraz de Elvis, murmuró Rick, sabiendo que ahora tendría que lidiar con un recordatorio constante y ruidoso de su empleado más impredecible. Número 3. El vaso ceremonial que duplicó su valor en 60 segundos. Cory Harrison está a punto de comprar un vaso donde los incas escupían para hacer cerveza. Lo que sigue es el momento exacto donde un objeto repulsivo se convierte en un tesoro arqueológico. El mundo de las antigüedades dio un giro inesperado cuando un hombre calvo, que fácilmente podría confundirse con Rick Harrison en una sala oscura, entró a la tienda cargando lo que parecía ser una simple copa metálica. ¿Qué traes hoy?, preguntó Cory, sin imaginar que estaba a punto de negociar por uno de los objetos más extraños y valiosos de la temporada. Un quero inca de plata, respondió el vendedor con la tranquilidad de quien no tiene idea del tesoro que sostiene. Lo encontré en una tienda de antigüedades en los Ozarks, Missouri. No pude resistirme a comprarlo. Cory examinó la pieza con escepticismo inicial. Estas reproducciones son comunes. Incluso en México venden muchas para turistas, comentó, evaluando los intrincados grabados y el peso del objeto. El vendedor, más interesado en la historia que en el dinero, insistió: me gustaría saber si es auténtico, más allá del precio. Reconociendo que necesitaba ayuda especializada, Cory llamó a Bob, el experto en objetos precolombinos. Cuando el especialista entró y vio el quero, su expresión cambió instantáneamente. Esto es potencialmente extraordinario, comentó mientras tomaba el objeto con reverencia casi religiosa. Lo que siguió fue una clase de historia andina que nadie esperaba. Los queros eran vasos ceremoniales utilizados en rituales precolombinos para beber chicha, la cerveza tradicional de los Andes. Y entonces llegó el detalle que hizo que Cory casi retrocediera. Un dato fascinante sobre la chicha es que se preparaba masticando el maíz y luego escupiéndolo en estos recipientes. La saliva era crucial para el proceso de fermentación gracias a sus enzimas. La cara de Cory se transformó en una mezcla de horror y fascinación. ¿Me estás diciendo que esto es básicamente un vaso para saliva fermentada? Bob, sin inmutarse, continuó su análisis. Sacó una pistola XRF para analizar la composición metálica. Los resultados fueron concluyentes: 98% plata, 2% cobre y trazas mínimas de oro. Es absolutamente auténtico, confirmó Bob, fabricado entre los siglos XIV y XVI antes de la conquista española. La iconografía representa a Pachacamac, el dios creador en varias religiones andinas. El desgaste y las marcas de fabricación coinciden perfectamente con ejemplares hallados en sitios arqueológicos peruanos. Su valoración final dejó a todos atónitos. Valor estimado: $4,000 en el mercado actual. Cory, visiblemente incómodo, murmuró: casi preferiría no haberte llamado, sabiendo que enfrentaría una negociación más difícil. El vendedor, que inicialmente había mencionado haber pagado $900, ahora miraba su copa para escupir con nuevos ojos. ¿Cuánto ofreces?
Preguntó con evidente expectativa. Mira, es una pieza fantástica, pero el mercado para objetos precolombinos es extremadamente limitado, explicó Cory. Te puedo dar $2,000, que es más del doble de lo que pagaste. Tras un momento de reflexión, el vendedor aceptó. Prefiero tener el dinero en mano para comprar algo que realmente pueda disfrutar. Mientras firmaba el papeleo, Cory no pudo resistirse a preguntar, ¿siempre supiste que era un recipiente para saliva ceremonial? No, sonrió el vendedor, y probablemente es mejor que no lo supiera cuando tomaba café en él. La expresión horrorizada de Cory cerró el trato con más efectividad que cualquier apretón de manos. No todos los días se compra un artefacto sagrado que tiene más saliva prehistórica que un concierto de heavy metal. Número 2. Diamante hecho con ADN de Beethoven. Ahora llegó el vendedor estrella que todos estaban esperando. Entró vistiendo ropa que gritaba que acababa de terminar su práctica con la banda, a pesar de ser un hombre de mediana edad cuyo porte recordaba más a un abuelo. Una combinación verdaderamente singular. El vendedor se presentó y aprovechó la oportunidad para identificarse como un coleccionista entusiasta, admitiendo que poseía una peculiar obsesión inesperada: el cabello, pero no cualquier cabello. Tenía una colección de cabellos de celebridades históricas. Era la primera vez que aparecía por la tienda, pero algo indicaba que esta no sería la última vez que lo verían. Con orgullo, el vendedor mostró lo que según él era un diamante, pero no cualquier diamante, sino uno hecho con el ADN de Beethoven. Mientras lo observaba, Rick notó que además este diamante presentaba un tono ligeramente azulado. Comentó para sí mismo que, si fuera natural, ese color implicaría un valor de decenas de miles de dólares, pero al ser sintético, el mercado lo percibía de manera muy diferente. ¡Qué lástima! El cliente mencionó que el certificado del laboratorio garantizaba la procedencia del cabello y la autenticidad del proceso, pero esto no fue suficiente para Rick, quien se mostró poco convencido desde el principio. Como si ya todo estuviera dicho entre ellos, el cliente sugirió con confianza que la pieza podría subastarse entre $25,000 y $200,000, dependiendo del interés del público y la narrativa que se construyera alrededor del objeto. Rick, por su parte, consideró que la pieza era tan extraña que sería difícil encontrar un comprador adecuado. No existía un mercado establecido para este tipo de diamantes históricos fabricados, y la verdad, parecía bastante extraño presumir que se tenía un diamante con el ADN de alguien famoso. Pero estas limitaciones del mercado no desanimaron al cliente, quien pidió la nada modesta suma de $125,000 por el diamante. Rick, tras analizarlo cuidadosamente, decidió no hacer ninguna oferta. Le preocupaba no recuperar ni de cerca esa inversión. ¡Qué lástima! Seguro el vendedor jamás pensó que su diamante sería un verdadero repelente de compradores. No te pierdas nuestra próxima historia que sacudió a Pawn Stars hasta sus cimientos. Desastres millonarios que arruinaron grandes negocios. Descubrirás cómo Rick pagó $20,000 por una escultura que apenas valía $6,000, y su cara cuando se enteró quedó grabada para la posteridad. Número 1. El fonógrafo Edison que contuvo el primer contenido para adultos de la historia. Cory Harrison acaba de rechazar lo que podría ser uno de los artefactos más raros y controvertidos jamás ofrecidos en televisión. Este es el momento en que la historia de la pornografía y la casa de empeño casi se cruzan. El episodio que dejó a los productores con el dedo en el botón de censura comenzó cuando un hombre con una sonrisa que parecía guardar secretos de 3 siglos entró a la tienda cargando una caja de madera. Su expresión entre pícara y orgullosa sugería que lo que traía no era un simple objeto antiguo. Traje la historia sucia de la música grabada, anunció sin preámbulos, colocando la caja sobre el mostrador con la delicadeza de quien maneja material explosivo. Chum Lee, siempre atento a los personajes excéntricos, se inclinó hacia Cory y susurró: este tipo parece el primo raro de Elvis. Al abrir la caja, reveló un tesoro tecnológico del pasado, un fonógrafo Edison en excelente estado de conservación, acompañado por varios cilindros de cera cuidadosamente guardados en sus fundas originales. Pero según el vendedor, estos no eran cilindros ordinarios, representaban lo que podría considerarse las primeras grabaciones para adultos de la historia. Los fonógrafos de Edison revolucionaron el mundo al permitir que cualquiera pudiera grabar voz en casa, explicó el vendedor con el entusiasmo de un profesor de historia alternativa. Y como ocurre con toda nueva tecnología, algunos encontraron
con usos creativos. Cory examinó el aparato con interés profesional. El fonógrafo estaba en condiciones sorprendentemente buenas para su edad, con el mecanismo intacto y el cuerno acústico original. ¿Y exactamente qué contienen estos cilindros?, preguntó Cory, anticipando ya la respuesta. Poesía obscena, principalmente, respondió el vendedor con una sonrisa enigmática. Versos que empiezan románticos y terminan en lugares que harían sonrojar a un marinero. Los conservé por más de 20 años después de que mi tía quería tirarlos. Los salvé por razones históricas y educativas, por supuesto. Para demostrar su punto, el vendedor colocó uno de los cilindros en el fonógrafo y lo activó. Tras unos crujidos iniciales, el dispositivo cobró vida. Una voz masculina, distorsionada por el tiempo, pero perfectamente audible, comenzó a recitar versos que efectivamente comenzaban con tono romántico victoriano y rápidamente descendían a territorios que obligaron a los productores a aplicar pitidos de censura en postproducción. Chumlee quedó boquiabierto. Esto es como el OnlyFans de 1890. El vendedor, consciente del impacto de su mercancía, lanzó su propuesta: $16,000 por el conjunto. Cory casi se atragantó con su propia saliva. Tal vez eso valga en una subasta para fetichistas del siglo XIX, pero aquí no es una prioridad. Chumlee, siempre dispuesto a aprender más sobre objetos inusuales, sugirió: ¿deberíamos llamar a un experto? ¿Y qué experto quieres llamar para esto, Chum?, respondió Cory con sarcasmo. Un poeta mal hablado. Tras considerar el valor histórico del aparato, pero también lo limitado de su mercado, Cory hizo su oferta: te doy $1,000. El fonógrafo tiene valor por sí mismo, pero las grabaciones son de nicho muy reducido. El vendedor, visiblemente ofendido por lo que consideraba una infravaloración de su tesoro histórico erótico, contraofertó $4,500 como mínimo. Cory y Chumlee se mantuvieron firmes. El mercado para fonógrafos Edison ya era limitado. El mercado para fonógrafos con contenido que no podía reproducirse en horario familiar era prácticamente inexistente. No pienso regalar el porno de Edison, declaró finalmente el vendedor, recogiendo su caja. Ya encontraré un degenerado con más efectivo. Ustedes no entienden la vibra. Y así, con su caja bajo el brazo, el hombre abandonó la tienda murmurando: el mundo no está listo para mi cilindro. Aún, lo que el vendedor nunca supo: 6 meses después, un conjunto similar se vendió en una subasta privada en Europa por €22,000. La casa de subastas lo promocionó como el nacimiento de la grabación para adultos, primeras expresiones de libertinaje sonoro en la era Edison. Mientras tanto, la casa de empeño estableció una nueva regla interna: si el objeto necesita censura, necesita un experto y posiblemente un abogado.